Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa esta noche y gracias a José Luis Hernández, originario de Honduras, y a Norman Saúl Varela por estar aquí. Norman, bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas. Buenas, Norman, buenas, José Luis. Ustedes son dos de las personas que salieron de Honduras hace ya varios días, salieron el 20 de marzo, venían 20 personas, han llegado a la Ciudad de México 15, y estas 20 personas que originalmente salieron de Honduras, migrantes hondureños que sufrieron mutilaciones en sus cuerpos precisamente en su intento de llegar a la frontera norte en los Estados Unidos, pues en el tren, en el famoso tren que los transporta. Y bueno, ustedes han sufrido en carne propia la circunstancia, desde luego, de vulnerabilidad que tienen los migrantes que cruzan por territorio mexicano. Y ustedes en esta Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad, pues están pidiendo varias cosas. Están pidiendo un encuentro con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Están pidiendo que los derechos de los migrantes sean respetados. Están pidiendo que se le ponga atención a lo que ocurre todos los días con personas como ustedes que buscan una mejoría en su condición de vida, buscando el llamado sueño americano. Norman, José Luis, gracias por estar aquí, compartir precisamente la experiencia, el mensaje, lo que ustedes quieren decir, en este caso, a México. ¿Qué ha sucedido de que salieron a Honduras para acá en estos días? Bueno, nosotros salimos el 20, ¿no? Y no nos ha sido muy fácil llegar hasta acá porque venimos de ciudad en ciudad, y al llegar aquí a México fuimos a Tapachula y acudimos a las autoridades para ver en qué nos podían ayudar, incluso a la propia autoridad de nosotros, que es la embajada y el consulado, perdón, y no recibimos ningún tipo de atención, pero nosotros no decaímos porque traemos una meta, y era llegar hasta aquí. Y hemos venido así, pues, pidiendo y tratando de avanzar, ¿sí? Y pedimos una visa humanitaria. Fue un costo que nos dieran la visa humanitaria, porque hasta que vieron que veníamos a montarnos al tren, porque de una u otra manera íbamos a llegar hasta el objetivo, ¿sí? Y nosotros venimos soportando tantas cosas y venimos a que el señor presidente de México pues nos regale un par de minutos de tiempo, ¿sí? Él fue a hacer unos tratados a nuestro país, Honduras, y se hizo como una responsabilidad de que iba a trabajar con los derechos de los emigrantes. Pero nosotros los esforzamos para llegar hasta acá, para que él nos pueda atender acá. Y nosotros no los vamos a ir si él nos regala, por favor, aunque sea unos minutos de tiempo. José Luis, ¿qué le van a decir a Peña Nieto si lo tienen enfrente? Pues que se preocupe por esta dura realidad de la migración que causa tanta desgracia en tantas familias, no solo en Honduras, que es el más afectado, sino en todo Centroamérica, pues, que pareciera que estuviéramos en guerra con algún país, porque venimos nosotros nos vimos en la obligación de hacer esto, porque en nuestro propio país no tenemos voz ni voto, o el gobierno se presta interés a esta dura realidad de la migración, donde Honduras, con 8 millones de habitantes, habemos 450 mutilados por el tren, más de 500 personas desaparecidas aquí en México. Entonces eso fue lo que nos movió a salir, y básicamente lo que le diría a Peña Nieto es que haya voluntad política tanto de aquí de México como en los países centroamericanos para que se acabe esta problemática de la migración, y que puedan otorgar de una vez, que es nuestra principal petición, de que los migrantes que están pensando ahorita en venir puedan obtener un permiso para circular libremente por aquí en México y no se vean presas fáciles, pues, para tantos grupos criminales que se están aprovechando hoy en día de los migrantes, y donde los migrantes somos como corderos en medio de leones, y donde México actualmente es la migración más peligrosa de todo el mundo. Entonces, ¿qué tipo de cosas, José Luis, son las que viven o vivieron ustedes? Bueno, parece sacado de una película de terror, empezando por extorsión, secuestro, las mujeres que son violadas, ver gente que se cae del tren,
y las mutilaciones que hemos recibido nosotros y a consecuencia pues de tanta persecución que hay de parte de migración, diferentes grupos criminales que uno por andarse escondiendo para que no lo atrape migración, aguanta sed, porque de entrando a México ellos la asaltan, se quedan sin dinero y de ahí empieza la pesadilla de uno, pues, aguantando hambre. Y entonces, debido al cansancio y a muchas cosas más, es que uno se cae de ese tren. En mi caso fue que me desmayé, llegando a Ciudad Delicias, Chihuahua. Ya llevaba 20 días y debido a las secuelas de tanta hambre que había aguantado de muchas cosas más, me desmayé y me caí. El tren me cortó una pierna, un brazo y parte de mi otra mano. Y así sucesivamente, pues, debido a esa persecución y que el migrante se ve en la obligación de esconderse y todo eso, es que se van débiles y algunos se caen del cansancio, del sueño. En mi caso fue que me desmayé, otros que los corretea migración, se tropiezan en las vías del tren o en el mismo tren y se caen y el tren le mutila algún pie, sus dos piernas. Y pues eso se podría evitar. Yo he venido diciendo que, por ejemplo, yo era músico, tenía 7 años, tocaba guitarra, era futbolista. Y yo digo que hay cosas inevitables, ¿verdad? Hay cosas que no pueden ser, por ejemplo, que me crezca mi mano o que me crezca mi pierna o 3 dedos de mi otra mano, pero hay cosas que sí pueden ser. Por ejemplo, evitar que se sigan cayendo personas de ese tren, que sigan los secuestros, que sigan las violaciones y tanta desgracia pues que pasan los migrantes. Entonces eso sí se puede evitar si hay voluntad política tanto de México como de los países centroamericanos, que al final son los afectados por la migración. Pero en realidad no es tanto el emigrante que sufre ni afectado, sino las familias que de ellos dependían, ¿sí? También, desde luego. Sí, sí. La persona y la familia, desde luego. Sí, pero sufre más la familia, porque en estos casos aquí estamos padres. Y si en aquel emigramos por una necesidad de un trabajo, simplemente queríamos pasar por acá, ¿verdad? Yo sufrí un atropello, la policía junto con migración nos correteó de una manera que yo creí que no era humano. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estaba? Estamos en Tabasco, ¿sí? Villahermosa, Tabasco. Entonces, esas son las cosas, ¿verdad? Que nosotros queremos evitar. Estaban en Villahermosa y ¿qué pasó? El tren tenía 1 hora 40 minutos de estar parado, ¿sí? Entonces empezaron las persecuciones ellos. ¿La migración? La migración junto con la policía. Al estar el tiempo, nosotros acá nos damos cuenta qué tipo de policía es, que es la municipal, ¿sí? Entonces, ellos hacen un conjunto para atraparlo a uno. Cuando lo atrapan, si uno no tiene algo con qué dar, proyectarse económicamente, entonces hacen otros tipos de cosas. ¿Sí? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, le meten una presión a uno que lo van a deportar y luego lo montan, lo andan paseando, a veces recibe golpes uno y esas son las cosas que uno evita, ¿verdad? Entonces uno corre quiere ser libre. En el caso, yo quiero ser libre y soy un hombre, mis manos limpias. Yo emigro por una necesidad de trabajo, ¿sí? Entonces yo tuve que correr, todo el mundo corriendo y yo corrí por debajo del tren. En el momento menos apropiado, el tren arranca llevándose mi vida, mi futuro, que es mi pierna, ¿sí? Mi sueño por la cual yo quería un trabajo. Tengo una esposa con 4 hijos, ¿sí? Y todo padre anhela darle a su esposa cosas maravillosas porque ellas nos regalan cosas maravillosas a nuestros hijos y nos dan la vida de ellos a nosotros. Entonces esos tipos de atropellos no nos gustaría que sigan ya pasándole pues a nadie. Sí. Nuestros compatriotas han sufrido de una manera bien dura y queremos que el señor presidente pues nos escuche para que conozca en realidad lo que es la problemática de la migración. La palabra migración no solamente es migración, es consecuencias también. Y nosotros ponemos de ejemplo nuestro cuerpo y nuestras vidas, ¿sí? Tenemos varios años de vivir una vida de zozobra después de la mutilación, porque fuimos mutilados la familia igual que nosotros. Después de la pausa regresamos en esta conversación. Volvemos, Norma, José Luis. Gracias.
Bueno, seguimos en este programa conversando con José Luis Hernández y con Norman Saúl Varela, estas dos personas que del grupo de 15 que llegaron a la capital de la República Mexicana. Hemos estado pues conversando en esta ocasión. Le agradezco a Rey Rodríguez, nuestro colega periodista, que siguió y ha seguido de cerca también esta, llamémosle caravana, esta presencia de los hondureños en México solicitando precisamente un encuentro con el presidente de nuestro país. Este reporte es de él y lo presentamos a continuación. En 2005, las ruedas del tren de carga conocido como La Bestia mutiló los sueños de alcanzar Estados Unidos a estos dos hondureños que hoy regresan a México para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto que detenga la persecución de inmigrantes centroamericanos a su paso por territorio mexicano. En México ahorita actualmente es la migración más peligrosa del mundo, la más larga y donde se convierten las horas negras para los migrantes. Por eso nos vimos como en la obligación de hacer este tipo de viaje hasta aquí México para poder hablar con el presidente Enrique Peña Nieto. Llegaron a la capital del país en un grupo de 15 personas representando a la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad, que agrupa a casi 500 hondureños mutilados por las ruedas del tren y después de una travesía de más de 2 semanas y apoyándose en sillas de rueda y prótesis de piernas y brazos. Honduras no está en guerra, somos una nación de paz. ¿Y por qué tanta mutilación, tantos desaparecidos, tantas muertes? Este hondureño cuenta que perdió la pierna al caerse del tren de carga cuando intentaba huir para no ser detenido por la policía de migración mexicana. Luego migración se hizo cargo de mi persona y lo que hizo fue llevarme a un patio de su oficina donde estuve como 3 semanas y media. Luego me llevó a la frontera aquí, que se llama Talismán, y las palabras que me dijeron fueron estas: ay, mira cómo llegas a tu casa. Te quiero. En una reciente visita oficial a Honduras, el presidente Peña Nieto dijo que hará todo lo posible para garantizar el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos. Pero estos hondureños quieren que las palabras se conviertan en hechos para que otros no sufran la pesadilla que les tocó vivir en su intento por alcanzar el llamado sueño americano. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Hablaste de 450 mutilados, 450 hondureños mutilados, y hablaste de 500 desaparecidos en el registro que ustedes tienen, desaparecidos en su trayecto sobre el territorio mexicano. Ajá. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué tipo de testimonios, de información tienen al respecto de compañeros suyos que hayan cruzado territorio mexicano? Pues cada quien tiene su historia y cada historia es una pesadilla sacada de una película de terror, al parecer, y lo más lamentable es, como le repetía, pues que el gobierno no se interese en esta problemática. ¿Por qué dicen que el gobierno no se interesa? ¿No han tenido contacto con su embajador, con alguien aquí en México? No, o sea, ni siquiera a nuestro embajador aquí en el Distrito Federal ha llamado, ha ido a buscarlo en el albergue donde estamos. ¿Cómo están? ¿Les podemos ayudar en algo? Somos 15 personas en representación de 450 mutilados, somos personas especiales, ¿verdad? Entonces, le repito, pues, en nuestro país somos 8 millones nada más, y que hayan tantas personas desaparecidas, que hayan tantos mutilados y que no les interesa el tema, pues, que vean nada más 3.000 millones de remesas al año, 3.000 millones de dólares en remesas al año, pero que no vean las consecuencias de esas remesas. Pues. ¿Qué dato? ¿3.500 millones de dólares? Ajá, al año. De remesas, lo que ustedes generan de dinero, sí, y lo mandan a sus familias y llega a la economía. Y gracias a migrantes que, como nosotros, arriesgan su vida en ese camino por no un sueño, el sueño americano, porque no se trata de ir a Las Vegas a turistear, sino que es una necesidad de tener su casa propia, uno de padres de familia, darle una buena educación a sus hijos, de una necesidad de superarse, pues algo que no vemos en nuestro país, cómo podemos salir adelante. Entonces eso es lo que nos obliga a cruzar esta larga, a emigrar para Estados Unidos en busca de una mejor vida. Y es triste, pues, porque son padres de familia, la mayoría. Y me pongo en el lugar de ellos cuando ven sus hijos, que esos hijos dependían de ese padre de familia que ahora retornó con una discapacidad.
y no poder hacer nada, porque si antes físicamente bien era difícil la situación para ellos, no digamos ahora que retornaron con una discapacidad y que no haya ningún tipo de apoyo para esto. Para nosotros es muy triste. Imagínense, con una discapacidad, de la cual aquí en México solo tratan de que se haga la operación y horas después lo deportan, sin tan siquiera ayudar psicológicamente. Pensamos por nuestros hijos futuramente, por si ellos emigran y nosotros ya no estemos para defenderlos en un problema de estos. Entonces nosotros venimos hasta acá con una necesidad de que el señor presidente, ¿verdad?, con ese tratado que pueda decir a nuestro país de que nos va a ayudar con los derechos humanos, va a respetar y nos va a apoyar con los derechos humanos. Nosotros hicimos un esfuerzo, ya pagamos por tratar de que él se dé cuenta de lo que es la inmigración, sus consecuencias, ¿sí? Sensibilizar el problema. Nosotros pagamos con un pedazo de nuestro cuerpo. Y lo menos sería que él nos regalara 1 minuto, 2 minutos. ¿Cómo va el proceso de esta solicitud que ustedes hacen al presidente? Vi una carta, por ejemplo, del senador Marco Antonio Blázquez Salinas, sí, que le dirige precisamente a Enrique Peña Nieto en su carácter de senador de la República por el estado de Baja California. Y bueno, habla de las dificultades que atraviesan los migrantes sin importar su origen y de cómo se convierten en no pocos casos en víctimas de agresiones provenientes de la delincuencia, de servidores públicos o simplemente de abusos a manos de personas que quieren aprovecharse de su situación vulnerable para sacar ventaja. Este primer párrafo de una carta que envía el senador Blázquez Salinas al presidente Peña Nieto. ¿Han sabido de algún tipo de respuesta, algún tipo de formalización a esta petición? Y bueno, ya hemos tenido algún encuentro con parte del Instituto Nacional de Migración, que nos han ofrecido algunas posibles ayudas, ¿verdad?, como por ser prótesis. No, ese es el propósito. El propósito es hablar con Peña Nieto para que nos escuche y vea la otra cara de la migración, la dura realidad de la migración, que los vea, que nos escuche y para que pues llegar al corazón de él y para que se preocupe por esta problemática y a la vez presione a los países centroamericanos para que en conjunto hagan algo, pues, por esos miles de migrantes que ahorita están pensando en migrar para acá. Y la dura realidad de la migración es que tal vez ahorita que estamos en este programa están violando a alguna muchacha, tal vez ahorita están secuestrando a alguien, tal vez ahorita alguien está a punto de caerse del tren debido al cansancio, el sueño. Esa es la dura realidad que viven los migrantes todos los días. Entonces vale la pena pues que se preocupen y hagan algo pues por los migrantes. Déjenme, José Luis, Norman, Saúl, regresar después de la pausa. Entramos en la parte final de esta conversación. Volvemos. Entramos en la parte final. José Luis Hernández, Norman, Saúl Varela, gracias a los dos por estar aquí para conversar y para hablar en voz alta finalmente de lo que ustedes han vivido y de lo que viven los migrantes que vienen de Honduras y de otros lugares del continente rumbo al norte, como todos sabemos. ¿Cómo se despide, Norman? ¿Con qué mensaje deja aquí las cosas? Este esfuerzo que nosotros venimos haciendo hasta llegar acá, creo que merecemos que el señor presidente, pues con el favorazo que nos puede hacer es que nos atiende ahí y nos regale 1 minuto. No me va a crecer mi pierna. 9 años que he pasado de una zozobra no lo va a devolver, pero sí puede mejorar algunas condiciones para los compatriotas que vengan. Y creo que lo mejor es que se informe directo. Aquí están las víctimas y le vamos a comentar perfectamente bien cómo es la emigración y las consecuencias. ¿Y qué cosas en específico le están pidiendo? ¿Qué cosas tendrían que ocurrir en México para evitar lo que a ustedes les pasó? Nosotros hicimos una petición para que los emigrantes de Centroamérica y otros países más tuvieran el acceso de un permiso de unos 30 días, que sería lo bueno para poder pasar, para no pasar ese tipo de persecuciones que ya uno ya se cree que es animal, porque así somos tratados cuando venimos. Por eso yo tengo ya mi discapacidad, porque de esa forma fue como me trataron. Dirán que se va a generar una migración masiva permitida hacia los Estados Unidos, que no les gustará la idea. Sí, pero eso evitaría tanta
violaciones a... Digo, estoy pensando qué tipo de respuestas pueden dar algunas personas frente al planteamiento que se hace. Pues hay muchas cosas que podrían hacer, generar unas fuentes de empleo, ¿no? Por ejemplo en Honduras, que es donde más sufre las consecuencias de la migración. Si ustedes hacen cuenta lo que pasó en Tamaulipas, casi 40 eran hondureños. El tren que volcó hace un par de semanas, la mayoría hondureños. Sí. En todos los albergues donde uno viene, fila los salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses. 5 salvadoreños, 10 guatemaltecos, 40 hondureños. Es donde están migrando más y vale la pena pues que nuestro país se preocupe por esta dura realidad. Que es triste, pues. Sí. Yo cuando visito a mis compañeros en Honduras y veo la realidad, dónde viven, qué casas de nylon algunos, es triste, pues. Porque tampoco queremos que siga siendo el logro México, ¿sí? Porque así es como lo catalogamos nosotros, porque simplemente queremos pasar para Estados Unidos, ¿verdad? Por una necesidad de un empleo. Pero nos encontramos en una posición que no sabemos por qué nos tratan así acá en México. Entonces queremos que eso no pase. Y Estados Unidos está lavado sus manos, no tiene ningún problema, ¿sí? Y México está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. Igual son responsables allá en Estados Unidos como por aquí en México. Nos encontramos un muchacho de 21 años, recién amputado de su pie. Y nos decía, hondureño también, y nos decía, en el hospital donde yo me atendieron, dice, quedó otro hondureño también mutilado. Entonces esto es el día a día, pues, y esto tiene que parar de alguna manera, y es por eso el propósito de este largo viaje. Totalmente de acuerdo, es un tema que no puede ocultarse, que no puede soslayarse, que es una responsabilidad de los gobiernos precisamente enfrentar un fenómeno como el que se ha desarrollado tristemente en nuestro país, con personas mutiladas, con personas secuestradas, con personas extorsionadas, con personas violentadas de diferentes maneras. Diría el padre Alejandro Solalinde, un verdadero holocausto. Y eso hay que decirlo con todas sus letras, y ustedes representan una parte de esta historia y están solicitando algo que es pues legítimo, que es una audiencia para exponer directamente esta problemática. Gracias a los dos por compartir con este programa y con el auditorio todo lo que han dicho. José Luis, Norman, Saúl, ya nos contarán en estas horas y días que están transcurriendo cómo fueron las cosas. Gracias a los dos. Gracias a los dos, y seguiremos muy de cerca esta visita a México de estas dos personas de origen hondureño y todo lo que han contado en este programa. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.